Mis hermanos, estamos en el Evangelio de Juan en una porción bien interesante. Esta porción nos narra una pregunta que le hacen a los discípulos de Juan y la respuesta de Juan ante las inquietudes de ellos. Pero más que una pregunta y una respuesta, como ustedes se van a dar cuenta, es un pasaje que tiene gran contenido teológico. Él nos revela de una manera preciosa, profunda, quién es Jesús. Va a mostrarnos en la inquietud de los discípulos cómo Juan les responde y cómo él calma sus dudas, llevándolos a una comprensión profunda y clara de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y además es muy interesante porque es el último discurso del ministerio de Juan el Bautista. Aquí vamos a darnos cuenta que después de estas circunstancias Juan entra preso y muere por la causa del Señor. Pero las palabras de Juan llegan a ser las últimas registradas en los evangelios y tienen gran enseñanza para cada uno de nosotros. Yo he dividido este pasaje en 4 partes. Primero vamos a ver la absurda pregunta de los discípulos de Juan, porque ustedes se van a dar cuenta que era una pregunta que no tenía lugar, que era una pregunta basada en corazones celosos, pero también corazones incrédulos. Lo segundo que vamos a ver es la respuesta de Juan. ¿Por qué el Señor Jesús está creciendo y el ministerio de Juan está menguando? Cuando Juan responde a esa pregunta, que él nos habla del crecimiento del ministerio del Señor Jesús, él dice 4 cosas en esos versículos. Primero, su ministerio es del cielo. Segundo, Juan no era el Mesías, sino apenas su precursor. Tercero, Juan se va a considerar como el amigo del novio. Y cuarto, él nos va a decir que es necesario que Cristo crezca y él mengue. Esa es la respuesta de Juan para sus discípulos. En la tercera parte del versículo vamos a ver cómo Juan después hace una gran declaración acerca de la grandeza de Cristo. ¿Por qué no se puede comparar a Juan por Cristo? Juan llega y dice que Jesús es mayor que todos. Juan nos dice que la palabra de Cristo es superior a la palabra de cualquier hombre. Y tercero, Juan nos va a decir que Dios quiso entregarle todas las cosas al Hijo. Estos pasajes, hermanos, son riquísimos. La respuesta de Juan, hermanos, ustedes se van a dar cuenta que tiene muchas cosas para llevarnos a conocer plenamente quién es nuestro Señor Jesús. Y lo último, que son las últimas palabras de Juan, hermano, son una gran advertencia a aquellos que no creen. Y una gran promesa a aquellos que creen en Jesucristo. Entonces vamos a ver el pasaje, un pasaje interesante, hermano, un pasaje riquísimo, que bueno, el Señor nos dé la gracia de entenderlo en toda su esencia, en todo lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Entonces comencemos con la pregunta de los discípulos de Juan a Juan. Ahí Juan comienza a mostrarnos un poco el contexto cuando sucedieron las cosas, dice el verso 22. Después de esto, o sea, de la conversación de Jesús con Nicodemo, de la purificación del templo y de esa estadía de Jesús en Jerusalén en la fiesta, dice ahí que vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de ese tiempo Jesús comienza a ejercer un ministerio en Judea y ese ministerio crece. Crece en la predicación, crece en una gran cantidad de milagros, señales. Y también las Escrituras nos dice que Jesús comenzó a bautizar, aunque no lo hacía directamente él, sino lo hacían sus discípulos. Y ahora se nos muestra dónde estaba ubicado Juan y qué seguía haciendo Juan el Bautista. Verso 23. Juan bautizaba también en Enó junto al Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Y Juan nos aclara que esto sucedió antes del encarcelamiento de Juan el Bautista, dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces Juan primeramente nos ubica en el contexto geográfico e histórico donde sucedieron estas cosas. Después nos viene a mostrar la discusión que hubo entre los discípulos de Juan y unos judíos que ocasionó la pregunta de los discípulos de Juan. Dice en el verso 25. Hubo entonces discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza
y todos vienen a Él. Aquí es la base del conflicto o de la pregunta que hacen los discípulos de Juan a Juan. Seguramente por el contexto se nos dice que ellos tuvieron una discusión acerca de los temas de la purificación. Posiblemente con un judío que de pronto había escuchado hablar a Jesús, estaba viendo el evangelio de Juan y también el bautismo del arrepentimiento y entra en conflicto con los discípulos de Juan acerca del asunto de la purificación. Juan no entra en detalles cuál sería la discusión. Nosotros podemos especular, pero como no es parte del tema como tal, no vamos a centrarnos ahí. Lo cierto es que esa discusión hizo que los discípulos de Juan vinieran y preguntaran, pero todo el contexto del pasaje nos muestra que no solo era una pregunta de querer saber, sino realmente ellos tenían una inquietud. Esa discusión sacó a la luz que los discípulos de Juan se estaban incomodando, se estaban sintiendo celosos, porque para este punto la gente se agolpaba a escuchar a Jesús, la gente estaba viendo cosas maravillosas de Jesús, Jesús estaba bautizando y venían las multitudes a Él y el ministerio de Juan comenzó a menguar. Antes las multitudes, como lo hemos dicho, estaban siguiendo a Juan el Bautista porque de alguna manera estaba habiendo un avivamiento. Pero en la medida que Jesús entra en escena, el foco comienza a desaparecer de Juan y su ministerio y comienza a centrarse en Cristo. Y esa situación llega a incomodar a los discípulos de Juan. Entonces ellos llegan y le preguntan a Juan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. En esa pregunta hay como una molestia, como una incomodidad. Mira que aquel que tú diste testimonio, en vez de estar con nosotros apoyándonos, está en otro lugar, está bautizando y la gente va hacia él. ¿Sí están entendiendo la pregunta, hermanos? Es una pregunta que para ellos en ese punto era extraño. Como si Juan había anunciado quién era este no estaba con Juan. Y cómo comienza un ministerio independiente y la gente está yendo tras él, y los discípulos de Juan en un sentido sienten que su obra, que su maestro está siendo desatendido, desapercibido, dejado a un lado. Ahora, como vamos a darnos cuenta, hermanos, esta pregunta pues saca a la luz el celo que tienen los discípulos de Juan por Juan y su ministerio, pero también saca a la luz la profunda ignorancia que ellos tenían acerca de Cristo. Porque si ellos supieran quién era Cristo, no estarían preguntando eso, y mucho menos se estarían escandalizando porque la gente lo esté siguiendo. Como un comentarista decía: aquí apareció el espíritu carnal y partidista. Mi maestro está siendo abandonado y están siguiendo a otros. En este caso, Cristo. Hermanos, si esa pregunta carnal, inmadura, incrédula de los discípulos de Juan, contenciosa, va a sacar a la luz las palabras del testimonio de Juan acerca de Cristo y aún de su ministerio. Y son palabras que nos permiten escuchar las últimas palabras del gran profeta de Dios, que nos va a mostrar primeramente, como decíamos ahora, por qué Cristo está creciendo y Él está menguando. Y segundo, el lugar glorioso que ocupa Cristo en el propósito de Dios. Y esa respuesta de Juan debe resonar en nuestros corazones, hermanos. Esas inquietudes de los discípulos de Juan, que son unas inquietudes, como ustedes se van a dar cuenta, necias, incomprensibles, sacan a la luz unas palabras llenas de revelación, llenas de enseñanza, y que cada uno de nosotros debemos atender en nuestros días. Entonces ahora vamos a ver, viendo un poco el contexto y la pregunta que hacen los discípulos de Juan, vamos a ver el segundo aspecto de nuestra enseñanza: la respuesta de Juan ante el creciente ministerio de Jesús. Eso se encuentra en el verso 27 en adelante.
Y esa respuesta, hermano, nos va a mostrar cómo claramente Juan, como siervo de Dios, estaba bien enfocado. Cómo él sabía cuál era su lugar, cuál era su deber, cuál era su compromiso con la obra de Dios, cuál era su llamado. Y ahí aprendemos nosotros también cuál es nuestro deber como siervos de Dios. Entonces miren lo que dice el verso 17. El primer asunto que responde Juan en relación al crecimiento del Señor Jesús es que ese crecimiento era en base a una obra divina. Porque miren lo que dice el verso 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. Él está diciendo a sus discípulos: ¿ustedes por qué se escandalizan de que Él esté creciendo y yo esté menguando? Si realmente Él está creciendo, Él está siendo conocido, la gente está yendo a Él, es porque Él recibió eso del cielo. Juan tiene un entendimiento de que la obra de Dios prospera es por la intervención divina. Es la mano de Dios que está sobre el ministerio, sobre la persona y sobre la obra de Jesús, lo que ha hecho que Jesús tome relevancia, y también lo que está haciendo que Juan sea puesto a un lado. Los discípulos de Juan tenían que entender que el ministerio de Juan tuvo un tiempo, tuvo un propósito, y Dios lo sacó y lo hizo conocido como un gran precursor. Pero que ahora en el proyecto y en el trabajo de Dios, Juan tenía que hacerse a un lado para que Cristo creciera y fuera conocido. Entonces no era un asunto ni de Jesús en un sentido, no era un asunto ni de Juan, no era un asunto ni de las multitudes. Es que el cielo mismo había enviado al Hijo de Dios, y ahora el Hijo de Dios necesitaba ser conocido. Ahora los hombres tenían que saber que el Mesías ya había llegado. Ahora los hombres tenían que escuchar las palabras de aquel que estaba con el Padre y seguirle y conocerle y amarle. Y esa era un arreglo divino. Dios comenzó a inquietar a las personas acerca del ministerio de Jesús, de tal manera que las personas ya no le podían prestar atención a Juan, a su bautismo, ni caminar con sus discípulos. Era algo que, como dice ahí Juan, había sido determinado por los cielos. Hermanos, cuán importante es entender lo que dice Juan. El éxito, la grandeza, la eficacia y el fruto en el ministerio verdaderamente es un don de Dios. Dios es el que escoge personas, bendice sus ministerios y hace que esos ministerios prosperen. Pero también Dios es el que seca ministerios. En el caso de Juan, el ministerio de Juan había cumplido su propósito. Y así como Dios lo había usado, también Dios ya está determinando que el tiempo de Juan ha terminado. Y Juan entendía eso, hermano. Y cuán bueno es entender eso. Primeramente en cuanto a Cristo. Era necesario, era obvio, hermanos. La pregunta de los discípulos era absurda. Ellos pensaban que Jesús de alguna manera estaba compitiendo con Juan. Y Juan les dice: mis discípulos, mis amados, esto es algo de Dios. Es Dios quien está engrandeciendo a su Hijo. Es Dios que dijo cuando Juan lo estaba bautizando: este es mi Hijo amado, a él oíd. Fue Dios quien lo ungió con el Espíritu Santo. Fue Dios que a través de los milagros y de las señales hacía que las personas pusieran su vista en Jesús y le siguieran. No era algo de hombres. Entonces el primer aspecto que nos muestra Juan en cuanto al crecimiento del ministerio de Cristo en comparación a el declive de su ministerio era que era algo de Dios. Los discípulos tenían que aprender eso, hermanos, y a veces nosotros tenemos que aprender eso. Cuando hay alguien que comienza un trabajo, planta una iglesia, sirve en un lugar y eso comienza a crecer, en vez de escandalizarnos, debemos darnos cuenta que es Dios quien bendice,
que atrae a las personas, que afirma, que salva, que añade, que consolida. Porque hay veces, hermano, usted ve que hay gente que comienza a hacer cosas y no prosperan. No dan fruto, no avanzan. ¿Usted qué puede decir? En últimas, claro que hay una responsabilidad humana, pero hay cosas que Dios prospera y hay cosas que no. Y Juan entendía que toda la prosperidad, la fama y el reconocimiento que Jesús estaba teniendo era una obra de Dios. Lo segundo que Juan dice en el verso 28 tiene que ver con lo que él había enseñado. Él había enseñado que él no era el Cristo, que simplemente era su precursor, y había enseñado que Jesús era. Dice el verso 28: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Hermanos, la pregunta de los discípulos para Juan es una contradicción, porque es que Juan ya les había enseñado. Ellos ya habían escuchado que Él les había dicho a los que le habían preguntado, ¿eres tú el Cristo? Le dijo, no soy. Yo soy el precursor, yo soy la voz de uno que clama. Hay otro que viene después de mí, que es antes de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. O sea, los discípulos de Juan habían escuchado eso. ¿Qué nos muestra eso, hermanos? Que los discípulos de Juan, aunque seguían a Juan, no escuchaban sus palabras. Usted puede ver la contradicción de eso. Personas que están siguiendo a Juan como su maestro, y Juan les dice, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, este es antes de mí. Y a pesar de lo que ellos habían escuchado, no le siguieron. Hermanos, eso saca a la luz, como dice J.C. Ryle, que muchas veces nuestros oyentes no son oyentes obedientes. Seguimos a maestros, pero no escuchamos su enseñanza. Defendemos a hombres, pero no escuchamos lo que los hombres nos predican. Y eso pasaba con Juan y sus discípulos. Juan había estado dando testimonio de esto y ellos no se habían apercibido. Ellos no habían escuchado verdaderamente el mensaje. Y eso es lo que decíamos la vez pasada. Hermano, no se conforme solo con escuchar. Porque usted puede escuchar, usted puede amar la iglesia, usted puede amar a los hermanos que le predican, pero si usted no sigue la palabra que estamos escuchando, de nada sirve. ¿De qué le sirve a usted volverse un seguidor de hombres si no conocer a Cristo? ¿De qué le sirve a usted escuchar tanta palabra si cuando usted sale la olvida o no la practica o pregunta cosas que son una contradicción a lo que usted está aprendiendo? Hermanos, ¿cuántas veces en la consejería la pregunta, la discusión, la inquietud es una incongruencia a nuestra fe? Porque escuchamos cosas, aprendemos cosas, pero no las vivimos, no las practicamos. Ese es como vamos a darnos cuenta el pecado de estos discípulos. Ellos habían venido, se habían bautizado, seguían a Juan, escuchaban sus mensajes y no siguieron a Cristo. A diferencia de Juan y Andrés, ¿recuerdan? Juan y Andrés inmediatamente escucharon a Juan el Bautista. ¿Qué hicieron? Siguieron a Jesús, hermano. Y eso es importante, hermano. De todo corazón, yo creo que una de las cosas que más me impactó de este pasaje es que nosotros no debemos hacer una resolución de seguir a hombres. La resolución que tenemos que hacer y vivir es, en la medida que conocemos a Cristo por su palabra, seguirle a Él. Seguirle a Él. Él les dijo, es como si Juan le estuviera diciendo, ¿cómo me preguntan eso si ustedes fueron testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él? Lo que obviamente se concluye es que el auge, el reconocimiento y la grandeza de Cristo
en vez de ser una contradicción para Juan, es el cumplimiento de su ministerio. Porque Juan estaba predicando que Jesús era el Cristo y que ahora las personas le estuvieran siguiendo. Realmente eso era para Juan una confirmación de su mensaje. Entonces Juan, en vez de escandalizarse de que la gente lo esté siguiendo, lo esté dejando de seguir a él por seguir a Cristo, no era ningún problema. Ese era su ministerio. Su ministerio era prepararle el camino al Señor para que las personas le siguieran. Hermanos, qué asunto importante, y cómo los discípulos de Juan no entendían eso. Y Juan sí lo tenía muy claro: yo no soy el Cristo, yo estoy predicándole para preparar el camino al Cristo, pero el Cristo ya llegó. Ahora lo que tienen que hacer es seguirle a Él, creerle a Él, amarle a Él. Qué importante, hermanos. Nosotros somos llamados a predicar el mensaje que no tiene que ver con nosotros. El mensaje que tiene que ver con Cristo, su obra, su palabra, su muerte, su resurrección, su exaltación, su gloria, su reino, su retorno, su majestad. La iglesia no es un lugar para que estemos hablando de hombres. Juan entendía eso, hermanos. Juan apuntaba todas las miradas a Cristo. Y él está corrigiendo el pensamiento de sus discípulos. Yo no soy. Yo solamente estaba preparando el camino. Que Él se manifieste, como lo vamos a ver ahora, es un gozo. Ese era el objetivo de nuestro ministerio. Mire cómo lo dice ahora en el verso 29, que es otra de las figuras que usa Juan para mostrar el carácter de su ministerio y cómo él se goza de que Cristo esté creciendo y él esté menguando. Dice en el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Mira el ejemplo que él usa. Ustedes se están indignando porque la gente esté siguiendo a Jesús. Mire, mi ministerio es así. Y él usa una figura, la figura de unas bodas. Y en las bodas, ¿cuáles son los personajes principales, hermano? El novio y la novia. El novio representa a Cristo en este contexto y su ministerio. ¿Y quién es la novia? Israel, que estaba creyendo en el evangelio, estaba siguiendo a Cristo. Y ahora Juan dice que su ministerio es como el trabajo del amigo del esposo. Y en aquellos días el amigo del esposo era como decir hoy en día, como la persona que preside la boda. Pero él estaba a cargo de los arreglos, del lugar, de las invitaciones. Y estaba a cargo de esperar con la novia que llegara el novio. Porque en la boda judía el que llegaba era el novio. Cuando el novio llegaba, el amigo escuchaba la voz y se alegraba. Le presentaba a la novia, porque en nuestras bodas el que trae a la mujer son los papás. Pero en aquellos días era el amigo del novio. Y el amigo del novio le presentaba a la novia al novio. ¿Y qué hacía el amigo del novio? ¿Pasaba al altar? No, desaparecía de escena, hermanos. ¿Se entiende la figura que está usando Juan? Juan, como profeta, lo que hizo con su mensaje fue despertar al pueblo de Israel. Pero una vez que aparece el novio, él oye la voz del novio, se goza y le traen las personas que son la novia al novio. Y una vez las personas que representan la esposa se unen con el novio, que es Cristo, ¿qué hace el amigo del novio? Desaparece. ¿Están entendiendo la figura de Juan? Entonces Juan entiende que el auge de Cristo, que Cristo esté siendo conocido, que la gente le esté siguiendo, realmente ese era su propósito. Él no quería casarse con la novia. Él no quería tener las personas hacia sí, porque, hermanos, de alguna manera, cuando un ministro o un siervo de Dios hace que la lealtad del pueblo de Dios esté dirigida a Él
y no a Cristo, él está cometiendo algo ¿cómo decirlo? Como una especie de adulterio con la novia del esposo. ¿Me hago entender, hermanos? Yo recuerdo que cuando yo me casé, yo tuve un hermano que leyó este pasaje. Y era un amigo mío, hermanos, que me amaba y se alegró tanto de que yo me casara. Y él en la boda dio unas palabras y dijo estas palabras. Y yo me ponía a pensar, yo en ese momento dije, de verdad, ese es nuestro trabajo en la iglesia. Pero ¿qué hubiera sentido yo que mi amigo se hubiera sobrepasado con mi esposa? Terrible, ¿no, hermanos? Y a veces encontramos ministros o hombres de Dios que sobrepasando los límites establecidos por Dios en su ministerio, quieren llevar a la novia a un amor, a un compromiso con ellos y no con el novio. Qué peligroso eso, ¿no, hermanos? El foco del ministerio de Juan era esto: como el amigo del novio, preparar a las personas para que las personas creyeran y siguieran a Cristo. Y él está diciendo a sus discípulos que en vez de escandalizarse con eso, mire cómo termina la frase. Así pues, verso 29, mi gozo está cumplido. El gozo de Juan era ver las personas convirtiéndose, ver las personas siguiendo a Cristo, ver las personas siendo sanadas, salvadas por Él, ver las personas abandonando su pecado y siguiendo a Jesús. Juan se gozaba en eso. A Juan no le importaba quedarse solo, contar que las personas encontraran al Mesías, al Salvador. Hermanos, si no debería ser ese nuestro gozo. Eso es como cuando usted evangeliza y la persona se convierte. Eso trae una satisfacción, eso trae una alegría porque encontró el perdón y la salvación en Cristo. Así Juan ve su ministerio de esa manera. Yo soy el amigo, yo no soy el novio. La atención no se tiene que centrar en mí, se tiene que centrar en el novio. Y el novio ya llegó. Y yo me gozo porque ya llegó. Entonces Juan nos está dando razones. La primera razón es que el ministerio de Cristo crece porque es de Dios. La segunda razón, el ministerio de Cristo crece porque Juan era precursor y él era el Mesías. Y la tercera razón, el ministerio de Cristo crecía porque era el novio que había llegado. Y Juan, como el amigo, lo estaba presentando y él tenía que salir de cena. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? La respuesta de Juan a sus discípulos: no estamos durmiendo. Así como dicen al comienzo, mire al de al lado y dígale, no se duerma, hermano. Que el hermano Pablo tiene cada 8 días que hablarnos de que no se duerma. Hermano, despierte. Ahora el cuarto asunto de por qué el ministerio estaba creciendo, el de Cristo, verso 30. Es necesario, mire lo que dice el Señor ahí, Juan, acerca del Señor. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermano, yo he predicado este versículo varias veces. Y lo he predicado de manera temática, porque esto es un versículo que sirve hasta para la vida cristiana, ¿no? ¿Cuántos de nosotros oramos, Señor, necesito que tú crezcas y yo mengüe? Pero en su contexto, hermano, el pasaje tiene una interpretación mucho más amplia, mucho más oportuna, aún en cuanto a nuestra doctrina y nuestro conocimiento de Jesús. Era necesario que Cristo creciera y que Juan menguara, no solo en el sentido de que él ya había cumplido su propósito y ahora era necesario que Cristo se diera a conocer y llevar a cabo su obra. Un comentarista decía, porque Jesús dijo eso más adelante, Juan es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, siendo el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y estando bajo la antigua alianza, Juan representa todo lo anterior. Y era necesario que ese pacto con esos profetas, con esas prescripciones, llegara a su fin y comenzara el surgimiento de un nuevo pacto con una piedra angular como fundamento que era Cristo. Entonces era necesario que todo lo anterior, todo lo viejo menguara para que se diera el nuevo tiempo donde el Mesías Salvador se manifestaría a Israel, donde Él iba a morir, donde Él iba a resucitar, donde Él iba a ascender para llenar los cielos y donde el reino de los cielos comenzaría a establecerse con Él.
Usted ve todo lo que iba a comenzar, hermanos. Y Juan entendía la grandeza de lo que venía. Y él no quería que ellos se centraran en él y se quedaran en él, sino que ellos tenían que entender que ahora iba a comenzar algo totalmente nuevo, con uno que Dios había determinado sería la cabeza de un nuevo pueblo, de un nuevo reino que sería la iglesia. Hermanos, esa frase es necesaria. Más que un asunto poético, era que en medio del propósito de Dios había llegado el cumplimiento de los tiempos. El Mesías se había manifestado, los hombres debían creer en Él, y Él sería ahora la cabeza, el fundamento, el estandarte, la bandera de un nuevo pueblo que se regiría limpio por la sangre del Cordero. ¡Qué cosa maravillosa, hermanos! Juan, en vez de escandalizarse, les dice: ¿cómo no se gozan? ¿Cómo no entienden que ha llegado un tiempo nuevo? El Hijo de Dios, el Mesías de Israel, ha venido. ¿Qué cosa importante estaba sucediendo en aquellos días, hermanos? ¿Qué cosa importante estaba sucediendo? Y los discípulos de Juan, en sus luchas, en sus asuntos, en sus celos y en su incredulidad, no estaban discerniendo lo que estaba sucediendo, hermanos. Que no nos suceda a nosotros, que por nuestros conflictos personales, que por los problemas que pasamos, que por las cosas que vivimos, dejemos de entender la grandeza y la obra gloriosa que ha hecho Cristo. Que nada, ni nadie dañe nuestra visión de quién es nuestro Señor, a qué vino y la gloria en la que nos encontramos ahora como hijos de Dios. Porque tiende a suceder, ¿no, hermanos? Por eso, hermano, a los discípulos de Juan les sucedió por una discusión acerca de la purificación. Pero a nosotros nos pasa algo en la semana, o tenemos un problema con un hermano, o se me está apretando la situación económica, o viene una crisis de salud, o la iglesia comienza a menguar, y perdemos de vista que el reino que se nos ha entregado es un reino eterno en Cristo, inconmovible, glorioso, trascendental. Juan nos da sus razones, corrigiendo el corazón de sus discípulos. Ahora es necesario, es importante, radical, que Él crezca y yo desaparezca. Yo mengue, yo salga de escena. Él es el Mesías, yo apenas soy el amigo del novio, Él es el novio. Y ese pueblo que lo está siguiendo es la novia. Y eso lo determinó Dios en los cielos. Entonces, después de ver la pregunta de Juan, la pregunta de los discípulos a Juan, vemos las razones de Juan en cuanto al crecimiento de Cristo en respuesta a esa pregunta. Ahora, la tercera parte del versículo, que se encuentra desde el versículo 31 en adelante, mis hermanos, algunos comentaristas llegan a pensar que no son palabras de Juan el Bautista. Usted ve que ahí la misma Reina Valera pone un título, ¿cierto? Pero por el contexto no se llega a pensar de que se cambie de situación o que entre a hablar el evangelista. Yo estoy absolutamente convencido por el flujo del pensamiento que son palabras de Juan el Bautista. Y ahora en esta tercera parte del pasaje nos va a mostrar Juan la superioridad de Cristo en comparación a Él. Y no solo en comparación a Él, en comparación a cualquiera. Y nos va a dar tres asuntos en los que Cristo es superior y por los cuales Cristo está creciendo y Él está menguando. El primer asunto se encuentra ahí en el verso 31. Dice ahí: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Hermano, en este pasaje lo primero que Juan nos va a decir es que cuando Él se compara con Cristo, Juan es un hombre terrenal.
en comparación con Cristo, que vino del cielo y es sobre todos. ¿Qué significa que Juan es terrenal? Mi hermano, Juan, como usted y yo, está sujeto a nuestras debilidades. Juan, como usted y yo, tenía un conocimiento de Dios en la medida que Dios le concedía por su Espíritu entender algunas cosas. Juan fue usado en la medida que el Espíritu Santo lo usó. Pero aunque el ministerio de Juan en un sentido es grande, cuando se compara con Cristo no hay comparación. Porque mire lo que dice Juan: el que viene de arriba es sobre todos. O sea, Cristo, hermanos, su procedencia no es de aquí de la tierra. Cristo estuvo eternamente con el Padre. Y en un acto divino Dios decidió que su Hijo se encarnara, pero su naturaleza es divina. Él viene del cielo y por ende Él, en comparación con cualquier hombre, como dice ahí, es sobre todos. El término en el griego denota supremo o preeminente o superior. Miren la discusión, hermanos, es que si usted tiene una discusión con otros, no, es que mi pastor es mejor pastor que el suyo. Es una discusión que tiene comparación porque es entre hombres. No debería darse porque eso es carne, ¿no? No vaya a tener esa discusión. Solo estoy dando un ejemplo. Es una discusión entre hombres, entre pares. Pero cuando usted pone a comparar a Juan con Jesús, no hay discusión, hermano. No hay comparación. No hay comparación de Jesús con Moisés. No hay comparación de Jesús con los profetas. No hay comparación de Jesús con los apóstoles. No hay comparación de Jesús con los reyes o con ningún hombre, hermano. Jesús es sobre todos, superior a todos, con una gloria que nadie más tiene. Y Juan dice, ¿cómo ustedes? Es como si igual le estuviera diciendo, ¿cómo me van a comparar? ¿Cómo me van a comparar? No hay comparación. El Señor es grande, sublime, alto, glorioso. Yo no soy digno, dijo Juan un día. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y eso es un término para referirse que Juan no era ni siquiera digno de ser el esclavo más bajo de Jesús. Por eso, hermanos, era un escándalo para los apóstoles cuando la iglesia en algunos lugares comenzó a dejar de seguir a Cristo por volver a Moisés, a la ley. Hermanos, nosotros tenemos un Señor tan glorioso, tan maravilloso y tan incomparable, pues como Él solo hay uno. Qué gloria esto, ¿no? Qué grandeza es esto, hermanos. A veces nosotros de verdad no concebimos en quién hemos creído. Yo a veces veo la actitud de algunos en la alabanza y yo percibo en mi corazón que parece que no entendemos a quién alabamos. A veces percibo la actitud de cómo oímos la palabra, cómo oramos, cómo vivimos, que no nos hemos dado cuenta de quién hemos creído, hermanos. Hermano, yo quiero decirlo con todo amor, pero también con toda seriedad. El Señor que servimos es un Señor santo, glorioso, digno de honra, digno de obediencia, digno de amor. No ha existido ni va a existir en el mundo ningún hombre como Cristo. Él es el deseado de las naciones. Él es el amor de los amores. Él es incomparable. Él es amoroso. Él es justo. Él es santo. Él es manso. Él es perfecto. Él es justo. Él es la gloria de Dios manifestada a los hombres. Oh, mi hermano, si nosotros entendiéramos quién es nuestro Señor, no osaríamos desobedecerle.
no menospreciaríamos su palabra, amaríamos los tiempos de oración, buscaríamos agradarle en todo. Pero en vez de eso estamos en inquietudes, en preguntas, en cuestionamientos, en luchas los unos con los otros, porque se nos olvida quién es Él. Se nos olvida quién es Él, hermano. Oh, que el Señor abra nuestros ojos, hermanos, para así como Juan lo veía, Juan les está diciendo: ustedes no saben, nosotros somos de la tierra, pero Él es del cielo. Ustedes no saben a quién están cuestionando. Así a veces algunos somos, cuestionamos a Cristo, cuestionamos sus mandamientos, cuestionamos su palabra. Pareciera que no sabemos de quién estamos hablando, hermanos, a quién estamos orando, de quién estamos cantando. Juan lo tenía claro, hermanos. Y que esa revelación que tiene Juan de Cristo pueda inundar nuestros corazones. Cuando llega el jefe de su empresa, ¿qué actitud usted toma? Cuando llega el alcalde de una ciudad, ¿cómo se ponen los ministros? ¿Cómo se ponen todas las personas delante? Cuando aparece un presidente, ¿cómo los hombres se les demanda reverencia, respeto? Pues mis hermanos, Jesús es el apóstol del cielo, el sumo sacerdote, el gran Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Será que nosotros estamos contemplando quién es nuestro Señor, hermanos? A veces somos tan ligeros, hermanos, en nuestro corazón, tan irreverentes, tan desobedientes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Que vamos a entender lo que Juan está diciendo. Él es sobre todos. No hay comparación, no. Él está en un lugar, hermano, donde solo Él puede estar. Segundo asunto que Él va a decirnos después de mostrarnos que cuando Él se compara con el Señor no hay comparación, porque Él está y Juan está. Es la palabra de Cristo y el testimonio de Cristo. Se encuentra en el siguiente versículo, dice: el que es de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Mire esto que dice Juan: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Después de Juan hablarnos que Cristo es sobre todos, mostrándonos la supremacía, la preeminencia de Cristo. Ahora nos va a hablar de la palabra de Cristo, hermanos. Aunque Juan tenía una palabra que Dios le había dado, la palabra de Juan no tenía comparación a la palabra de Cristo, en el sentido de que Juan oía lo que el Espíritu Santo le hablaba, y en esa medida hablaba Juan. En cambio, mire cómo es el testimonio de Jesús. Dice ahí en el 32: lo que vio y oyó, esto testifica. Más adelante, en los versos siguientes, dice que lo que hablaba Cristo era la palabra de Dios mismo. Y ese término, lo que oyó y vio, no necesariamente es algo literal. Da la idea que el conocimiento que Cristo tiene y la palabra que Cristo predicó era algo que Él conocía de manera perfecta y de primera mano. En esa relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se concibió un consejo santo, un evangelio, una verdad que cuando Cristo se encarnó y comenzó a hablarla, era la palabra de Dios en su sentido más puro y más glorioso, como aquel que cara a cara estaba con el Padre, como aquel que cara a cara con el Padre concibió a su pueblo, determinó la salvación de ellos y ahora lo anunciaba con su propia boca en la tierra.
Hermano, cuando usted lee los evangelios y lee la palabra de Cristo, usted está leyendo palabras que se gestaron en el eterno corazón de Dios y que se manifestaron a los hombres en el tiempo. ¿Usted puede entender la magnitud de la palabra de Dios, hermano? Usted puede, hermano, cuando usted abre su Biblia en su devocional, usted tiene que ir tan despacio, y usted tiene que ser tan delicado, y usted tiene que ser tan atento, porque es la palabra de Dios mismo. Y mire esto, hermano, si Cristo estaba predicando y la gente estaba dejando a Juan por ir a seguir a Jesús, pues es que era obvio, ¿no, hermanos? Era obvio que con todo lo que había enseñado Juan, no correspondía en magnitud, en plenitud y en grandeza a la palabra de Cristo. Miren lo que dice el verso más adelante. Saltémonos un versículo para ver este énfasis en la palabra. Verso 34. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios que habla. Hermano, como dijo Jesús, sus palabras eran tan gloriosas, tan santas, tan eternas, que el cielo y la tierra pasarán, hermanos, pero su palabra no pasará. Hermanos, Cristo traía la palabra de Dios, hermano. Una palabra llena de vida, llena de poder, llena de capacidad para salvar. Y también quiero aprovechar esta oportunidad, hermanos, para recordarnos lo importante de vivir, amar y seguir la palabra de Cristo. Hermano, la lectura bíblica diaria no es una opción, es una necesidad. Hermano, los estudios que tenemos de la palabra y lo que predicamos semana tras semana no es algo opcional para su vida. Si estamos predicando las palabras de Cristo, deben ser recibidas con toda fe, con todo gozo, con toda alegría, con toda seriedad. Yo hablaba con alguien en estos días de la reunión del sábado. Me decía, no, hermano, no alcanzo ahí, pero yo escucho el mensaje por transmisión. Yo dije, bueno, hermano, está bien. Pero mi pregunta es, ¿se sienta usted con su familia en un espíritu correcto de reverencia a escuchar la palabra en el televisor? Porque no es lo mismo estar presente a estarlo diferido. Lo cierto es, hermano, es que siempre que vamos a leer, oír y aprender la palabra de Cristo, debemos recibirla con seriedad, hermanos. No estamos escuchando el noticiero de RCN ni Caracol. No estamos escuchando a periodistas humanos. No estamos escuchando a psicólogos y a filósofos que enloquecen en su sabiduría. No estamos escuchando a científicos que año tras año se contradicen. Estamos escuchando la palabra de Dios inerrante. Estamos escuchando la palabra de Dios veraz. Estamos escuchando la palabra de Cristo, hermano. Y necesitamos recibirla con esa actitud. Si usted tiene su hijo al lado, enséñele a su hijo, cuando viene a una reunión, a escuchar la palabra. Enséñele a adorar a Cristo. Cuando usted lee su devocional, ore a Dios, Señor, esto es lo que tú tienes. Porque hay gente que dice, Señor, háblame. Usted va a iglesias donde usted entra y va detrás de usted la profetiza a hablarle en el oído. Ilusiones, vanidades, adivinación. Y hay multitudes de personas siguiendo una dieta falsa de visiones y sueños de falsos pastores y maestros. Hermanos, pero si estamos como pueblo de Dios centrados en Cristo, debemos abrir su palabra con toda solemnidad, amar su palabra, vivir esa palabra, correr tras esa palabra.
Miren lo que dice este pasaje que me parece precioso. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando Juan fue usado por Dios, o los profetas, o Moisés, o Pablo, Juan, o Pedro, Dios les daba a cada uno de ellos una medida, una parte, una porción, una gracia. Pero cuando la Biblia habla de Cristo, Cristo no tenía la medida. Cristo no tenía un límite. Cristo hablaba de una manera plena, completa. Todo lo que Cristo habló era la expresión profunda, gloriosa del poder de Dios, de la obra del Espíritu Santo en la enseñanza de Cristo. Todos los hombres tuvieron una parte, según Dios les concebía, aún para darnos su palabra. Pero Cristo tenía todo, sin medidas. En Cristo Dios nos ha hablado, como dice Hebreos. Ahora toda la revelación se centra en Él. Él es el fundamento. Él es nuestra roca. Y dice ahí, Dios no da el Espíritu por medida, hablando de Cristo. Y esa frase significa que no se lo dio parcialmente, escasamente, limitadamente. Al contrariamente, significa algo pleno, completo, ilimitado, en abundancia. Entonces cuando Juan se compara con Cristo, si es como a veces yo a veces escucho unos predicadores que cuando uno se compara uno queda como por allá abajo y esos hermanos están allá. Y si eso existe entre hombres, hermano, imagínense la comparación entre Juan y Cristo, hermano. No había comparación. No solo Cristo era superior a Juan y a todos, sino la palabra que Cristo hablaba, hermanos, era el testimonio presencial de Cristo en el consejo eterno, trayéndonos la revelación de Dios a nosotros. Hermanos, ¿cómo eso puede cambiar nuestra actitud hacia la palabra de Dios? Nuestro amor hacia la palabra de Dios, nuestra fe hacia la palabra de Dios. Y el tercer asunto, donde Juan nos habla de la superioridad de Cristo, se encuentra en el verso 35. Y esa frase, hermanos: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces cuando Juan se compara con Cristo, Cristo es superior a todos. Cristo tiene un testimonio mayor a todos. Y ahora Juan dice que el Padre ha amado de manera particular al Hijo y le ha entregado todas las cosas. Esas personas que estaban siguiendo a Jesús y que estaban abandonando a Juan, porque de ahí viene la pregunta de los discípulos de Juan, en últimas era algo que Dios estaba tomando, o personas que Dios estaba tomando y se las estaba dando a Cristo. Porque como dice el pasaje, Cristo también es superior a todos en el sentido de que Dios ha determinado que todas las cosas sean para Él. El Hijo eterno de Dios, a quien el Padre amó desde la eternidad, es Él a quien Dios ha decidido llamar el heredero de todas las cosas. Todo lo creado, visible, invisible, Dios lo creó para el Hijo y se lo ha entregado. Entonces los discípulos de Juan, en vez de escandalizarse por la popularidad y el auge que está teniendo Cristo, Juan les está enseñando que es que en últimas eso que está sucediendo es el fin de todas las cosas. Porque en algún momento, así como las multitudes iban a Él a bautizarse, creyendo en su evangelio, en algún momento todas las cosas van a venir a Cristo y van a ser puestas a sus pies. Los ángeles le van a adorar, la iglesia redimida le va a adorar, los enemigos en su rebelión tendrán que postrarse y le van a adorar, el diablo le va a adorar. Toda la creación se postrará delante de Cristo y confesará que Él es el Señor. Entonces eso que ellos estaban viendo que los escandalizaba era el fin de todas las cosas. Miren lo que dice J.C. Rice de todas las cosas. Frase importante que dice este hermano. Dice: bajo los términos del pacto eterno, el Padre ha entregado al Hijo el poder sobre toda carne,
para dar vida a quien quiera, para justificar, santificar, guardar, glorificar a su pueblo. Le ha dado autoridad para juzgar y condenar a los impíos. Le ha dado autoridad para tener un reino eterno y tendrá a sus enemigos bajo sus pies. Estas son todas las cosas. Otro comentarista decía: Cristo recibió del Padre ser el ejecutor de todos sus planes, la cabeza de su iglesia, el sumo sacerdote universal de los bienes venideros y el mayordomo y administrador de todas las cosas creadas. Hermano, cuando vemos a Cristo, estamos viendo a aquel que es el dueño, el heredero, a quien Dios determinó que las cosas serían llevadas. Entonces Cristo no es solo superior a todos nosotros, su palabra es mayor que la de todos nosotros, sino que Él es el fin, el Señor, el dueño de todas las cosas. Mire la pregunta de estos hombres, cómo suscitó que Juan sacara a la luz toda la comprensión que él tenía de Cristo, de su gloria, del lugar de Cristo en el propósito de Dios, del lugar de la palabra de Dios en la boca de Cristo. Para finalizar, hermanos, como cuarto punto que encontramos en el pasaje, vamos a ver la advertencia y la invitación que hace Juan a sus discípulos, pero que es un pasaje que todos conocemos. ¿Usted sabía que esto fue dirigido primero a los discípulos de Juan? Hoy lo está aprendiendo, pero es una invitación a todo hombre, hermanos. Una invitación a, después de haber oído quién es Cristo, el lugar de Cristo, el lugar de la palabra de Cristo, solo quedan dos caminos. Y Juan va a establecer esos dos caminos para sus discípulos. Y esos dos caminos, hermanos, que están establecidos para los discípulos de Juan, también están establecidos para todo hombre. Dice ahí el verso 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire cómo Juan concluye su discusión. Hermano, y estas son las últimas palabras de Juan a sus discípulos, por lo menos registradas en las Escrituras. Juan, después de haberle respondido a esa pregunta necia, mostrando por qué será obvio que Cristo creciera, Él menguara, mostrando la superioridad de Cristo, ahora Juan los exhorta a creer en Cristo. Y no solo los exhorta a creer, los advierte, hermanos, de la necedad de rehusar poner la confianza en Cristo. Dice ahí en el 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es como si les estuviera diciendo: mis queridos discípulos, ese con el que ustedes se están escandalizando, ese es el Hijo de Dios. Su palabra es mayor, Él es superior. Y los que creen. ¿Recuerdan que explicábamos esa palabra creer en el Evangelio? En el Evangelio de Juan tiene la idea de confiar, de recibir. Tiene la idea de acreditar todo lo que Él dice de Él mismo. Juan está diciendo: aquellos que en vez de escandalizarse con el Hijo, como ustedes lo están haciendo, aquellos que creen en Él, confían en Él, le siguen, le aman, le reconocen como el Señor, le reconocen su palabra como palabra de Dios, rinden su vida a sus pies, esos tienen vida eterna. Hermanos, Juan está de alguna manera despidiendo a sus discípulos con el mensaje más importante. Él no les está diciendo: crean en mí, síganme. No, le está diciendo: si ustedes le creen a Él, como esas multitudes que le están siguiendo, si ustedes le obedecen a Él, si ustedes le aman a Él, ustedes van a tener vida eterna. Una vida que no tiene fin, una vida que vence la muerte, una vida para estar eternamente con Dios, una vida que incluye el perdón de pecados, la salvación, el nuevo nacimiento.
el ser hechos hijos de Dios eternamente, el ser parte ahora de una familia, de un reino, de un pueblo que va a habitar eternamente con Dios y su Cristo. El que cree en Él. Ese creer incluye, si ustedes, yo me salté una parte de los versículos anteriores a propósito. Ahí en el verso 32, mire lo que él dice. Y lo que vio y oyó testifica, y mire tremendo hermanos esa frase, dice, y nadie recibe su testimonio. Parece una contradicción, porque en un sentido absoluto sí habían personas que estaban recibiendo el testimonio de Cristo. Pero mire lo que está diciendo Juan, porque él les está respondiendo a los discípulos. El que cree en Él. Pero dice Juan, cuando Jesús da su testimonio, en comparación, y escúcheme bien esto, en comparación a la grandeza de Cristo, a la grandeza del Evangelio, a la grandeza de las promesas de Dios, en comparación con las personas que estaban creyendo, era casi nadie. ¿Cómo así? Los discípulos estaban escandalizando porque había multitudes que iban al bautismo de Jesús. Pero en realidad que Juan conocía la realidad espiritual de Israel y la realidad espiritual de algunos que estaban yendo ante Jesús, como Jesús también la conocía. Usted se va a dar cuenta que en comparación al gran Salvador que tenemos, los salvados son pocos. No sé si usted me está entendiendo la idea. Hermanos, Cristo, su palabra, su muerte, era tan grande y es tan grande, pero lastimosamente los que reciben el testimonio son pocos. Los que creen son pocos, hermanos. En estos días el Señor me dio la oportunidad de ir a un evento y la persona que invitó me dijo, hermano, vaya, yo lo invito, vaya, yo quiero que usted tenga esa experiencia. Entonces comencé a mirar el evento, cuántas personas se reúnen, la ciudad donde es. Hermano, 7,000 personas el año pasado, reunidas a escuchar el Evangelio de Cristo. Una cosa maravillosa. Yo dije, 7,000, nosotros estamos sufriendo para llegar a los 180 del campamento. Yo decía, 7,000 personas reunidas, hermano, para escuchar la palabra de Cristo. Hermano, 7,000 en comparación a la salvación, al reino futuro y a la esperanza que Dios tiene para los que creen. 7,000, hermanos, no son nada. Lastimosamente, cuando uno mira la obra de Cristo y los que se salvan, aunque en algunos lugares pueden hacer un número considerable, no es considerable a todo lo que es Cristo, hermanos. Hermanos, yo creo que esa parábola, ¿se acuerdan la parábola que estudiamos aquí de Lucas de que todavía hay lugar? Vayan por los caminos, al cojo, al ciego, fuerza. Hermano, yo siento que Dios en alguna manera nos está diciendo, el cielo es grande, mi salvación gloriosa, la esperanza futura maravillosa, y todavía hay lugar. Como cuando usted tiene una casa grande, grande y vienen bien poquitas personas. Así va a ser el reino de los cielos, hermano. Pero los que creen, hermano, tienen vida eterna, tienen acceso, tienen la oportunidad de conocer a Cristo, su salvación. Hermanos, tremendo que Juan les está diciendo, si ustedes creen, tienen vida eterna. Síganle, créanle en Él. Hermano, yo creo que la invitación de la palabra a cada uno de nosotros es a creer en Cristo, a poner nuestra confianza en Él. Yo en estos días, yo creo que de manera providencial, terminé en mi devocional primera, segunda y tercera de Juan. Y los hermanos que están haciendo el curso de predicación están predicando primera de Juan. Entonces, ¿qué pasa? Como uno está escuchando tanto primera de Juan, llega un momento donde uno cree que ya conoce lo que dice primera de Juan. Y yo comienzo a leer en mi devocional y comienzo a subrayar esa palabra, el que cree, en primera de Juan. Y usted se da cuenta, hermanos, que Juan a toda hora está hablando del que cree. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué el Señor insiste tanto el que cree en el Hijo? Juan dice al final de su carta que esta es la fe que ha vencido al mundo, hermanos. La fe en el Hijo de Dios.
Porque yo les comento desde la reflexión que quiero llegar con solo ese creer. No es solo un asunto de ver mi pecado, que obviamente lo incluye pedir perdón y ser limpiado. Incluye, hermanos, que los que creemos tenemos la vida eterna. Y esa fe que nos une a Cristo, aunque sea una fe como leíamos en el Evangelio de Lucas, pequeña, como Él es tan grande, esa fe nos une a Él y esa fe nos puede llevar a vencer el mundo. Las tentaciones, las pruebas, los desafíos, las circunstancias, porque hemos creído en aquel que es conocido en la Biblia como el vencedor. Y yo me ponía a pensar, Juan en ese momento entra en un periodo de su vida difícil. Sus seguidores comienzan a abandonarle, sus discípulos no entienden su mensaje y días después él va a entrar a la cárcel. Y él va a perder su cabeza. Y uno creería que en un sentido Juan fracasó. Hermanos, pero dice Juan, el que cree en el Hijo, independientemente de las situaciones, independientemente de lo que Dios haya determinado pasar, sea con nuestra familia o sea en nuestra soltería, sea en nuestra salud, sea en nuestra economía, independientemente de que la iglesia crezca o la iglesia entre nosotros desaparezca, Cristo sigue siendo el Señor. Lo que Dios ha dicho de Él se va a cumplir. Él volverá y le veremos tal como Él es. Su reino es un reino eterno, hermanos. Y cuando yo tengo la confianza en Él, no en mí, no en mis fuerzas, no en la iglesia, no en mis líderes, no en mi dinero, no en mi salud, no en las situaciones, yo puedo enfrentar la vida con valentía porque voy detrás de aquel que es más que vencedor. El que cree, hermanos. Oh, hermanos, yo estoy tan desilusionado de mí mismo últimamente y de otras cosas. Pero cada vez que me veo en mi debilidad, hermano, puedo ver tanto la grandeza de Cristo, tanto sus promesas, tanto su esperanza. Ay, hermanos, algún día le veremos, hermanos. Y vamos a darnos cuenta que fue un acto de suprema insolencia no haber confiado en Él, no haber aferrado nuestro corazón a su palabra y no haber esperado sus promesas. Entonces, el que cree, yo quisiera animarle a usted que aún se debate en ese camino de no saber si creer o no creer. Solo hay un camino para salvación y ese es Cristo. Crea en Cristo, conozca a Cristo, ame a Cristo, reciba la palabra de Cristo. Y a usted, mi querido hermano, como yo, que es un creyente de tiempo, no deje que las circunstancias, no deje que las situaciones, no deje que los desafíos le lleven a pensar que las cosas se han salido del plan de Dios, que las dos cosas dejaron de ser para Cristo. Me ponía a pensar, bueno, qué bendición poder ver tantos hermanos reunidos hoy en torno a Cristo, pero si la mitad de hermanos no estuvieran acá o el 80% de hermanos no estuvieran acá, Cristo sigue estando en su trono y a Él seguimos. Nuestra mirada no está acá, está allá. Nuestra esperanza viene con Él. Así que creamos en Él, hermano. Aferrémonos. Aferrémonos así como cuando Pedro se estaba hundiendo, que él gritó, Señor. Aferrémonos a Cristo, creamos en Él, creamos su palabra. Y vamos a experimentar esto que Juan dice, que tenemos vida eterna. Y no solo eso, lo que dice el verso 32. Los que reciben su testimonio, el 33, van a darse cuenta que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Ahora, la parte final tiene esa parte de llevarnos a la fe en Cristo, pero tiene la parte negativa, ¿no, hermanos? Dice ahí en el verso 36, volvemos al 36, pero así como podemos asegurar la salvación, el cielo, la vida eterna, el perdón, aquellos que confían en Cristo, también podemos advertir a aquellos que no. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Miren la advertencia. El que rehúsa creer. ¿Sabe qué significa rehúsa creer, hermanos? Eso es más intenso que no creer. Porque rehusar creer es diferente a no creer, porque usted puede no creer en Cristo por ignorancia, por desconocimiento. Nadie le predicó, usted no sabía nada del evangelio. Usted surgió en una familia donde no habían cristianos, estuvo en una ciudad donde no le predicaron. Usted no quiso creer porque en un sentido, digamos, no tuvo la oportunidad. Pero aquí la palabra, el que rehúsa, da la idea de alguien que tuvo la oportunidad e insistentemente se mantuvo en incredulidad. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué Juan dice eso? Porque es que ellos habían oído. No eran ignorantes. Juan ya lleva un buen tiempo predicando. Juan ya lleva un buen tiempo hablándoles. Y ellos, a pesar de eso, rehusaban. El rehusar, hermanos, habla de una incredulidad permanente y constante. Habla de un rechazo a la evidencia y al testimonio. Habla de una actitud que perdura. Hermanos, cuando yo me encuentro una persona que dice, sí, hermano, a mí me gusta, pero, puede ser que la persona esté buscando en un sentido argumentos para creer. Pero puede ser también en otro sentido muy peligroso, que ella entendió, que ella sabe cuál es la verdad, que ella entiende lo que Dios espera de ella en Cristo y está resistiendo. Y cuando comienzan ese pero, deme tiempo, espere, uno queda con la sensación en el corazón de que la persona está extendiendo algo que no debería extender. Está aplazando una decisión que no debería aplazar. Está posponiendo un asunto de vital importancia para su alma. Y como alguien decía, Juan, yo creo que amaba a estos discípulos, los conocía, había estado con ellos, y sus últimas palabras es: no rehúsen creer en Cristo. Hermanos, si yo usaría esas palabras para los que estamos acá, no dude, no postergue. Es un asunto a no postergar. Entregue su vida a Cristo. Miren, hermanos, uno dice esto son cosas que no se dicen, pero es que son cosas que se viven. Hace 2 meses, plena reunión, mi hermano familiar acaba de morir, un joven. ¿Cuántos años? 17. A los 15 días, hermano, una familiar, el esposo le murió. ¿Cuántos años? 40 años. Hace 2 días hablaba con un hermano, ¿sabe qué me pasó? Fulanito de tal, un hermano querido, 60 años, paro cardíaco. No, la muerte nos llega a cualquiera. La muerte nos llega a cualquiera. Y una cosa es que usted se encuentre delante de Dios con Cristo, y otra cosa es que usted se encuentre sin Cristo. No postergue, hermano, su decisión de ponerse a cuentas con el Señor. No rehúse, no sea desobediente, no sea necio. El que rehúsa, dice ahí, creer en el Hijo, no verá la vida. Habla de futuro, no verá la salvación, no verá el perdón de Dios, no verá el cielo, no verá la gloria futura, no verá las promesas. Pero no solo eso, mire lo que dice ahí, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa eso, hermano? Mire lo tremendo. Una persona que ha creído en Cristo no va a ser condenada, hermanos. Actualmente ya está en un estado de condenación. Actualmente está bajo la ira de Dios. Lo único que lo puede librar de esa condición es Cristo. Lo único que nos puede salvar del juicio por nuestros pecados es Cristo. Así que no rehúse, porque si usted rechaza a Cristo, usted está rechazando el amor de Dios.
Porque el amor de Dios, como enseñaban la vez pasada, se centra en Cristo. Una vez usted desprecia el amor de Dios, le queda la ira de Dios, el juicio de Dios, el terror, como dice Hebreos, de un juicio sin misericordia. Aquellos que pisotearon y menospreciaron la obra de Cristo y tuvieron por inmunda la sangre del Cordero. Así que creamos en Cristo, confiemos en Él. Y sirvámosle, hermanos. Qué palabras las de Juan el Bautista, ¿no, hermanos? Yo digo, tanto que contiene un pasaje. Yo creo que ya lo dije, pero quiero cerrar con 3 aplicaciones, hermanos. Aplicaciones que de alguna manera, hermanos, nos muestran el pasaje. Primero, no seamos como los discípulos de Juan, hermanos. Estos hombres habían escuchado, habían visto y todavía estaban en un estado de incredulidad, hermanos. Todavía hacían preguntas todavía vivían vidas que no correspondían, hermanos. ¿Cómo después de escuchar tantas cosas, ver tantas cosas, saber tantas cosas, podemos vivir de cierta manera? Podemos preguntar ciertas cosas. Yo digo, Señor, cuán débil, cuánto palidece a veces nuestra fe en Cristo, que llegamos a decir cosas que la misma palabra, lo mismo que hemos estado estudiando, ya han venido a hablarse a nuestros corazones. Entonces no seamos como los discípulos de Juan. Lo segundo, hermanos, yo no quisiera pasar de este pasaje sin llegar a reconocer, hermanos, el espíritu de Juan en su ministerio, ¿no? Juan no quería llamar la atención para sí mismo. Juan no quería que las personas lo siguieran a él. Su deseo era que las personas siguieran a Cristo. Hermanos, claro que nos gusta ver el lugar lleno, claro que nos gusta ver la iglesia caminando, pero esto puede haber algo de apariencia aquí, hermanos. Nuestro deseo es que usted realmente tenga un compromiso diario, serio, constante con Cristo, con su palabra, que usted le pueda conocer, que usted le pueda amar, que usted pueda hacer lo que hace aún en medio nuestro, simplemente porque quiere agradarle a Él. No es que llegó el hermano y nos vio, entonces hago esto. O si nos vio tal hermano, entonces no hago esto. O si viene tal hermano, yo voy a tal reunión, pero si no, entonces no voy. ¿Qué tipo de cristianismo es eso, hermanos? Nuestra fe tiene que estar enfocada ¿en quién? En Cristo. Vivimos para Él, le amamos a Él, le seguimos a Él. Como un hermano decía, si las personas se van por seguir a Cristo, nos alegramos. El problema es cuando se van para otras cosas. Ahí sí nos entristecemos. Pero nosotros debemos ser conscientes como Juan que nuestro servicio, nuestro trabajo es pasajero. Hoy estamos, mañana no. Pero la obra que Cristo comienza y hace en las personas es para siempre. Tengamos eso siempre en vista. Nuestro propósito es que las personas conozcan a Cristo, aunque tengamos nosotros que desaparecer de escena. Que el Señor nos siga ayudando. ¿Qué pasajes, no, hermanos? Yo digo que el Evangelio de Juan está siendo un disfrute, una enseñanza, que todo lo que estamos viendo, hermanos, pueda ser guardado en nuestro corazón.